verla en mi instituto en más de una ocasión. Bueno, pues nada, los rigores del directo. Me reitero en la bienvenida, buenas tardes, bienvenido a vuestra casa. Me llamo José Sánchez Rodríguez, soy secretario del Congreso, miembro del comité organizador, y lo primero es agradecer bueno, me toca presentar a esta persona que tengo a mi lado, Ángel Pérez Gómez. Agradecer a Ángel que haya podido estar con nosotros. Se lo pedimos consciente de su agenda hace para 6 meses, pero aún así es de agradecer que haya hecho un hueco en su agenda para estar aquí con nosotros. Presentarlo académicamente pues es la tarea más fácil del mundo. Yo en esta tarea he tenido la facilidad de poner en Google su nombre y apellido y aparecer multitud de páginas hablando de Ángel Pérez Gómez. Y podría decir, bueno, que es catedrático de esta universidad en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar, que es autor de decenas de artículos, de decenas de libros, capítulos de libros, que la Universidad de Málaga ha compartido su actividad docente con una labor investigadora intensa y una labor de gestión también importante, siendo uno de los cargos que ha tenido es vicerrector de la Universidad de Málaga. Es director de un grupo de investigación por más de 30 años. Podemos decir también que ha sido director de proyectos de I+D relacionados con las tecnologías. De hecho, en concreto, relacionados con la tecnología en Andalucía, pues podría citar el Banco de Recursos TIC, BARTIC, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o la Base Andaluza de Recursos de Innovación Educativa, BARIE, o la evaluación de centros TIC, EVACENTIC, que se llevó a cabo hace unos cuantos años. Y aquí podría estar un rato, pero en ese caso me consumo el tiempo mío y el suyo, así que por tanto voy a hacer lo más breve posible diciendo que es una satisfacción poder contar con su presencia, entre otras cosas porque es una de las personas que puede poner orden en este mundo tecnológico que nos rodea, porque son muchos destellos los que nos encontramos a nuestro alrededor, nos dejamos obnubilar por las recetas y por las cosas que hace cada uno, buscamos trucos, a veces nos convertimos en esclavos o en adictos a la tecnología, y de vez en cuando es una satisfacción tener a alguien a nuestro alrededor que ponga las cosas en su sitio y que cada recurso lo coloque en el lugar que le corresponde. Ángel Pérez, desde luego, cumple esos requisitos. Y a nivel personal, yo destacaría de él su capacidad de trabajo, su acertado juicio y la capacidad de realizar un análisis riguroso del mundo digital que nos rodea. Por tanto, nada más, Ángel tiene la palabra, bienvenido y es un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí compartir mis reflexiones, mis preocupaciones en este campo que tanto nos preocupa a todos, por los horizontes que abre también y por los riesgos a los que nos tenemos que enfrentar. Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer ver el salón de actos hasta arriba. Mi enhorabuena y mi reconocimiento y mi agradecimiento a Julio y a Pepe y a los organizadores porque han conseguido poner en marcha y poner en pie un congreso que ya es la 6ª edición, me parece, ¿no?, de tal características y con tal nivel. Bueno, no sé si poner las cosas en su sitio, al menos sí plantearos lo que a mí me apelan todos estos problemas actuales a los que nos enfrentamos. Pero estoy convencido de que van a aparecer más preguntas y más interrogantes que respuestas. Aunque, bueno, mi pretensión es iniciar un viaje y que me acompañéis en ese viaje para intentar clarificar, al menos conceptualmente, todos los aspectos que están ahí implicados y que veremos a ver qué significan. ¿Qué merece la pena aprender en la situación actual, en un mundo global, digital, complejo, encajado en un vendaval de información que significa trasladarnos de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría?
y permitirme que pongamos este vídeo y luego intentemos analizar. Aquí el sonido está a tope. Las habilidades necesarias para trabajar Y también y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, ¿se puede dar un poco más fuerte? No, hay gente está a que hace tope. largas listas, pero yo Pues creo que vamos a ver si lo escuchamos. Para que la sociedad funcione necesitamos todo tipo de disciplinas y habilidades. ¿Cuáles crees que serán las más importantes para que las aprendan nuestros hijos en el futuro? las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones. Las que crean nuevas posibilidades, y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave, es la habilidad más demandada. Esas son las 4 habilidades importantes, pero además creo que hay un par de disposiciones importantes. Los hábitos de la mente, los del corazón también, la capacidad de ser empático, creo que es muy importante en el mundo actual, esencial para el buen trabajo en equipo. Perseverancia, tenacidad, autodisciplina, por supuesto, pero también es necesaria una fuerte visión moral de la vida. Una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Creo que estas son las cualidades y habilidades más demandadas en el mundo laboral, y son las mismas que se necesitan para el aprendizaje y como ciudadano. El papel del profesor tiene que cambiar. Ya no es lo que enseñamos, ni cómo lo enseñamos, es quién somos en el aula. Hasta ahora, los profesores trabajaban en un contexto de escasez de conocimiento, pero hoy ya no es así. El conocimiento es un producto, es gratis, está en cualquier dispositivo con acceso a Internet. No hace falta un colegio ni un profesor para adquirir conocimientos. ¿Qué es entonces un profesor? Cuando investigué a algunos innovadores jóvenes, descubrí que tanto sus padres como sus profesores habían animado de manera explícita su motivación intrínseca y su potencial con 3 cosas: juego, pasión y propósito. Nacemos siendo curiosos, creativos e imaginativos. Es el ADN humano. Un niño de 4 años hace una media de 100 preguntas al día y casi cualquier niño de párvulos se considera a sí mismo un artista. Pero luego sucede algo a lo que llamamos colegio. Porque los niños cuando tienen 10, 11 o 12 dejan de hacer preguntas y empiezan a preocuparse por acertar las respuestas del examen. Y casi ninguno se considera a sí mismo un artista. Si entendemos que para el mundo es más importante lo que puedes hacer que lo que simplemente sabes, y que nos estamos alejando de la falsa credencial que es el tiempo que hemos pasado sentados en clases para aproximarnos a las competencias reales que se exigen en el siglo XXI, ¿cómo van a saber las empresas y universidades qué talentos tienen los estudiantes? La mejor forma para ello es ver el trabajo del estudiante. Así que cada vez más se ve una tendencia hacia los portfolios digitales. Hay muchas plataformas para ello. De hecho, cada vez más empresas dicen: quiero ver una muestra de tu trabajo, quiero ver lo que puedes hacer. No me digas lo que has hecho, enséñamelo. A los padres de hoy en día los veo muy intranquilos, diva como lo era antes. Como he dicho, el mundo quiere saber qué puedes hacer con lo que sabes, no dónde estudiaste. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Creo que una de las cosas más importantes que pueden hacer es motivar a los jóvenes para que encuentren inquietudes reales y las persigan. Inquietudes que puedan convertirse en pasiones. Se habla mucho de la determinación, la tenacidad, la perseverancia, la autodisciplina, pero ¿cómo se aprenden estas cosas? No será teniendo a una madre encima, gritando: ¡deja hacer los deberes! No. Uno
aprende perseverancia persiguiendo inquietudes reales, inquietudes que se convierten en pasiones. Un joven que persigue un interés real, el cual puede convertirse en pasión y luego en objetivo, está creando su propio mundo. Puede que no sea el que sus padres siempre quisieron para él, puede que no sea un mundo de fama y fortuna, pero será su... Bueno, creo que es suficiente. Han aparecido habilidades, han aparecido capacidades, han aparecido también disposiciones subjetivas de la mente, del corazón, dice. Después aparecen las palabras competencias, conocimientos. ¿Qué es todo eso? ¿Qué significa? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos clarificarlo? Es cierto que vivimos, como decía también Tony Wagner, de la Universidad de Harvard, en un mundo muy distinto. Es la primera vez que la humanidad se encuentra rodeada de información, con información accesible de tal cantidad, de tal magnitud y de tal calidad que es incapaz de procesar. Es la primera vez en la historia de la humanidad. ¿Qué ocurre cuando el individuo se encuentra desde que nace saturado de información y rodeado de incertidumbre? La metáfora que a mí me sirve, no sé si a vosotros, es que la relación del individuo con el conocimiento hasta nuestros días ha sido siempre una relación de escasez. Y la metáfora era el oasis y el desierto. En la mayoría del tiempo el individuo humano vivía en el desierto de información y conocimiento y accedía a la escuela para intentar acopiar y apropiarse de toda la información que pudiera del conocimiento que le sirviera después para la travesía del desierto. Es la pedagogía bancaria que tanto ha criticado Freire, o la pedagogía del camello que tanto ha criticado también Mériès. Claro, lo que hacía la escuela y lo que pretendía hacer la escuela en ese momento era ayudar al individuo a incorporar toda la información disponible que les sirviera después para la travesía del desierto. Y con esas claves y con esas finalidades se establece el dispositivo escolar a finales del siglo XVIII, primero del siglo XIX, y ha permanecido hasta nuestros días. Tanto en la definición del currículum, con las disciplinas, la fragmentación, como en la función y el rol del profesor, la definición del espacio y del tiempo, cómo se agrupaban las formas metodológicas de enseñar, etcétera, etcétera. Y seguimos con el mismo dispositivo escolar, excepto maravillosas, excelentes y meritorias excepciones de maestras y maestros excelentes que han cambiado, han dado y han roto con ese dispositivo escolar que no estaba adaptado. Pero es que el mundo y las circunstancias en las que viven los ciudadanos contemporáneos nada tiene que ver. La metáfora que a mí me sirve es la metáfora del huracán, o es la metáfora de la tempestad. El niño y la niña viven desde que nacen rodeados de un huracán y en el ojo del huracán de la información. No tienen que ir a la escuela para recibir información. Tienen que ir a la escuela o pueden acercarse a procesos formales de formación para intentar crear los filtros que le permitan transmitir y transformar la información en conocimiento. Seleccionar la información que merece la pena y la que no. Establecer criterios para poder discriminar lo que merece la pena y lo que no. Pues en ese proceso me parece que hay tres conceptos claves que habría que desarrollar con cierto detenimiento. ¿Qué entendemos por información, por conocimiento y por sabiduría? La primera aproximación la tenéis ahí en el gráfico. La información es un conjunto de elementos aislados, independientes, autónomos, que hacen referencia a objetos, a características de la realidad. El conocimiento ya es una estructura de esos elementos, de tal manera que digan algo de la realidad y que sirvan para poder entender algo de la realidad, anticipar la realidad. Y la sabiduría es una selección de los ejes que nos merecen la pena dentro de esa estructura del conocimiento. O de otra manera, la información, ese conjunto de datos, responde a las preguntas qué, quiénes, cuánto, cuándo, dónde. Y así vamos estructurando la realidad en función de las respuestas que damos a esos primeros intercambios que tenemos con la realidad. El conocimiento ya responde a preguntas más serias.
La primera de cómo funciona, y la segunda, ¿por qué? ¿Por qué funcionan las cosas así? Los sistemas de la realidad, más simples o más complejos. A eso denominamos conocimiento, a los esquemas, modelos, mapas mentales, guiones, que nos ayudan a comprender la complejidad de la realidad, para poder explicar cómo funcionan y por qué funcionan de una manera determinada. Y la sabiduría responde a una pregunta mucho más compleja. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Tenemos el conocimiento de cómo funciona la realidad. ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Qué pautas teleológicas nos proponemos y por qué? ¿Para qué? Detengámonos un poco en cada uno de ellos. La información. Es cierto que vivimos en un mundo saturados de información, y las niñas y los niños mucho más que todos nosotros. La información es una información a través del intercambio real, experiencial, que tenemos con los objetos, y también a través de los símbolos con los cuales representamos a los objetos. Pero desde la aparición de Internet y de la aparición de los medios de comunicación de masas, es más un intercambio, una interacción con la virtualidad. La virtualidad durante mucho tiempo ha estado gobernada por los medios de comunicación, escritos, orales, audiovisuales, etc. Pero claro, excepto los poquísimos medios públicos, la mayoría de los medios de comunicación son propiedad de multinacionales, con intereses particulares. El tipo de información que le llegan a los individuos es evidentemente, inevitablemente, una información sesgada, con unos intereses, con unas relaciones, pueden ser intereses políticos, económicos, culturales, sociales, etcétera, que dificultan la interacción espontánea, natural y directa del individuo con la realidad. Apareció Internet y todos dijimos, se abre el mundo del horizonte, ya no somos de ninguna manera, no tenemos por qué estar sometidos a los medios de comunicación, escritos, orales, audiovisuales, televisión, etcétera, sino que a través de Internet podemos convertirnos en consumidores libres de información y productores libres de información. Bueno, todo nuestro gozo en un pozo a partir de 2009. Las redes sociales más importantes se ponen de acuerdo y empiezan a establecer algoritmos de búsqueda de información que están sesgados. Y están sesgados en función de intereses fundamentalmente económicos. A través de los filtros personalizados, los que se han denominado echo chambers o burbujas de filtros personalizados. Toda la información que nosotros vamos poniendo en las redes, a través del me gusta, a través de las páginas que visitamos, etcétera, etcétera, componen un perfil de cada uno de nosotros. Y las redes tienen ese perfil y nos devuelven para nuestras búsquedas una información que se supone que es la que nosotros estamos buscando o la que con nosotros nos sentimos más a gusto. Pero claro, ¿qué implica la ruptura de la pluralidad? Introducimos una búsqueda en Google, Pepe y yo, la misma búsqueda, él desde su ordenador y yo el mío, desde su perfil y yo el mío, y el resultado de Google es distinto, para él y para mí. Porque los algoritmos de filtros personalizados acomodan la búsqueda al perfil que yo tengo en la red. Y eso significa la tautología. Me están devolviendo aquello que yo quiero escuchar. Pero están empobreciendo mi mundo, porque de alguna manera estoy enfrentándome otra vez a la información dentro del nicho o de la red pequeña, restringida, en la cual yo me muevo. Eso, evidentemente, todos nos sentimos muy a gusto, porque significa alimentar el sesgo de confirmación que tenemos todos. Todos vemos lo que queremos ver. Y en ese sentido nos sentimos a gusto cuando nos encontramos con lo que queremos ver. Es una cámara de espejos, pero no nos devuelve la pluralidad de la realidad. Si esa cámara de espejos o esa tautología de la información que dificulta tanto la autonomía personal como la pluralidad social y la diversidad se corresponde también
y se relaciona con el sectarismo, la polarización y el enfrentamiento que supone la posverdad o la manipulación emocional de la información por parte de intereses de propaganda política o publicidad económica, ¿dónde está el territorio, el escenario, el horizonte de libertad y pluralidad que nos ofrecía la red? ¿Cómo se explica y por qué se están estudiando de esta manera tan clara? ¿Cómo se explican las elecciones que están ocurriendo últimamente en Europa? El Brexit, en Estados Unidos, Trump, en España, etcétera. ¿Cómo se explica? ¿Qué tipo de información le llega al individuo? ¿Cómo elabora esa información para poder construir sus criterios de comprensión, de toma de decisiones y de actuación? A través de un proceso de polarización permanente. Todos nos acercamos en las redes a aquellos nichos que nos devuelven lo que nosotros queremos y por lo tanto no refuerzan nada más que nuestros propios prejuicios o juicios con los cuales nos afrontamos a la realidad. Ese fenómeno se denomina infoxicación, porque claro, ahora ya la red lo que provoca es que la relación de los Big Data con esos procesos de intercambio implica que permanentemente el individuo se está poniendo en contacto con enormes cantidades de datos que llevan la misma orientación, en el mismo sentido, y que refuerzan el sesgo de confirmación que uno quiere. Es muy fácil la manipulación emocional y la reducción de los horizontes cognitivos de cada uno de nosotros en función de la información que nos llega. No es eso, ni las bases de la sociedad democrática, ni las bases del desarrollo autónomo de las personas. Es la transparencia, la pluralidad, la autonomía y la autodeterminación. Por eso sean muy bienvenidas las autocríticas que están haciendo incluso las propias redes. Este año, tanto Google como Facebook y también Twitter se han planteado sustituir los algoritmos con los cuales desarrollaban las búsquedas de filtros personalizados por algoritmos que el individuo pueda ir eligiendo poco a poco en función de los sinónimos o de los antónimos. ¿Qué quiero ver hoy? ¿Lo que es similar a lo que yo pienso o lo que es totalmente contrario a lo que yo pienso y a lo que yo quiero y a lo que decido? Y sobre todo, la iniciativa que ha tenido el mismo creador de Wikipedia, que es la Wikitribune, una web crítica y democrática de noticias, en la cual se empieza a construir democráticamente también la posibilidad de cuestionar, de indagar, de valorar, de seleccionar y de criticar lo que significa. En esa red de información, que es la primer escalón del conocimiento, la materia prima del conocimiento, pero no es el conocimiento, es la materia prima con la que se elabora el conocimiento. Pero el conocimiento es un proceso de elaboración a partir de esa materia prima. Y al menos a mí me sirve para poder elaborar, distinguir dos componentes básicos del conocimiento: el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. Otros lo llaman el conocimiento y el saber. El conocimiento declarativo es el saber qué. El saber qué. La información, los conceptos, de los conceptos elaboramos proposiciones, de las proposiciones elaboramos mapas, modelos, esquemas, guiones. De los mapas, guiones, esquemas elaboramos teorías y de las teorías elaboramos paradigmas. Para mí, el escalón mínimo del conocimiento útil para el ser humano es el escalón de mapas, guiones, modelos, esquemas mentales. Y el niño y la niña los construyen desde que nacen, porque son agrupaciones que empiezan a construir patrones que les sirven para comprender, para tomar decisiones y para actuar. Están cargados de lagunas, de insuficiencias, de contradicciones, de prejuicios. Y en la escuela o en la interacción formativa de mayor nivel que hagamos, lo que nos debe de preocupar es cómo ayudamos a que los niños y las niñas reconstruyan, no sustituyan, sino que reconstruyan
los modelos, esquemas, mapas y guiones mentales con los cuales comprenden, interpretan, toman decisiones y actúan. Esa es la clave. La escuela en la que nosotros nos estamos moviendo normalmente se ha movido en el escalón inferior, la información. También de ahí ha pasado al concepto y preguntamos mucho en los exámenes qué significa este concepto, qué significa el otro. A veces a las ideas, pero muy pocas veces a los esquemas, modelos, mapas y guiones. Y este es el corazón, el núcleo del conocimiento declarativo. El conocimiento procedimental hace referencia a los procedimientos que utilizamos los seres humanos para construir ese qué. Para construir ese qué, que va desde la información a los paradigmas, ¿qué procedimientos utilizamos? Es el saber cómo. Primero repetimos, reproducimos, imitamos, etc. Después comprendemos y de los significantes extraemos los significados. Después analizamos y vamos viendo los elementos que hay en cada componente. Después sintetizamos y agrupamos. Después intervenimos de manera sencilla, aplicando de manera mecánica algunos patrones, o de manera compleja, diseñando proyectos de intervención en la realidad. Después creamos, innovamos, rompemos el espacio de lo ya construido para abrirnos al horizonte de lo que está por construir. Después evaluamos lo que merece la pena, meditamos sobre nosotros mismos y el sentido que tiene lo que hacemos y nos autorregulamos. Esta es un poco la representación gráfica del conocimiento declarativo. En el centro está lo que creo que nos interesa más, modelos, esquemas, mapas y guiones. Y esa es la clave de nuestro propósito pedagógico. Y aquí la pirámide del conocimiento procedimental. Con todas esas. Cuando nosotros analizamos las tareas que les ponemos a los chavales en nuestras clases, ¿qué actividades mentales tienen que hacer? Recuperar, repetir, comprender, decodificar, analizar, sintetizar, intervenir, proyectar, proponer, crear, innovar, evaluar, repensarse a sí mismos. El problema está, esos dos tipos de conocimiento, el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, o el conocimiento del saber, ¿cómo se producen? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se cambian? ¿Cómo se transforman? Y ha habido una ciencia que no lleva más de 20 o 30 años y que a nosotros nos ha llegado no hace más de 10, que nos aporta ahora el conocimiento de cómo se está generando el conocimiento, que es la neurociencia cognitiva. Y ahí no me voy a referir a las aportaciones actuales de la neurociencia que parecen ciencia ficción y que además nos están poniendo en el límite, en el horizonte que se está modificando cada día, que tiene que ver con la telequinesis y la telepatía. Y que veremos aportaciones interesantísimas todos los días en el campo de la medicina, de la educación, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. No, voy a referirme solo exclusivamente a aquellas aportaciones que nadie duda en la actualidad de que son aportaciones admitidas por todos en la neurociencia. Y la primera tiene que ver con la plasticidad del cerebro, que yo lo denomino el conocimiento experiencial. Tanto sea el conocimiento declarativo como el conocimiento procedimental, lo que nos dice la neurociencia es que ese tipo de conocimiento se construye mediante la experiencia y que el cerebro humano es un órgano programado para aprender y que el cerebro humano se construye, la arquitectura del cerebro humano está en función de las actividades que realiza el niño desde que nace. En función de las actividades así se va estructurando los circuitos del cerebro que configuran la estructura, la arquitectura que utilizamos para comprender, para interpretar, para tomar decisiones, para actuar y para evaluar. No es al revés, no es el cerebro el que condiciona nuestras experiencias con la realidad,
Son las experiencias que nosotros vivimos en la realidad desde bien pequeñitos las que progresivamente van configurando la estructura del cerebro. Y otra metáfora, por si os sirve. Se forman las estructuras del cerebro de la misma manera que se forman los caminos en la selva. Vamos dando pasos y al repetir los pasos abrimos un sendero. Si seguimos caminando por ahí, se abre un camino. Ese camino una carretera, la carretera una autopista, una autovía y de la autovía una autopista. ¿Y qué ocurre? Que después cualquier estímulo que viene del exterior busca los caminos más fáciles para llegar a la corteza cerebral. ¿Y cuáles son esos caminos? Los que hayamos transitado, los que hayamos construido, las autopistas. Eso significa la plasticidad ilimitada del cerebro. Puede aprender en cualquier momento, en cualquier situación. Y hay una plasticidad funcional y hay una plasticidad estructural. La plasticidad funcional quiere decir que las células, las neuronas, tienen una capacidad funcional para organizarse en redes neuronales en función del uso. Y hay un principio clave, o lo usas o lo olvidas. Y pasa lo mismo que con los caminos en la selva. Si los dejas de transitar, la maleza vuelve a su sitio. Y las neuronas, ¿qué pasa? Que forman parte de otros circuitos, de otras carreteras y de otras tal. Esa es la plasticidad funcional. Una misma célula puede utilizarse para muchas representaciones mentales de diferentes actividades a las cuales se dedica el individuo. Pero hay una plasticidad también estructural. Es decir, cosa que claro no sabíamos, todo lo contrario. Siempre se nos dijo que todas las células se reproducían menos las neuronas. Nacíamos con tantas neuronas y poco a poco iban desapareciendo y morían. No. Incluso en los hombres maduros, todos los días se producen de 10 a 12.000 nuevas neuronas, de las células madres a las neuronas. Que se utilicen o no ya es otra cosa, pero se producen. ¿Qué quiere decir? Y es el experimento que todos habréis escuchado, supongo, el de los taxistas de Londres. Durante 6 meses están dedicados 8 o 10 horas a la práctica de la conducción. Y claro, necesitan un desarrollo permanente del área del cerebro espacial. Se hace un estudio de resonancia magnética funcional antes de las prácticas y después de las prácticas. Individuos que tienen de 18 a 45 años. Y todos incrementan el área del cerebro dedicada a la orientación espacial. Han incorporado nuevas neuronas para atender la necesidad de incrementar los circuitos neuronales que están funcionando, que son necesarios para poder desarrollar esa actividad. Es la actividad la que provoca el desarrollo de la estructura cerebral. Esa plasticidad se basa en la neurogénesis, que es la regeneración neuronal. Algo que no lo sabíamos, bueno, tampoco los médicos en medicina, etcétera, hace 30 años se seguía enseñando lo mismo, que no había regeneración neuronal. Y hay otra que me voy a detener muy poco, pero solo la anuncio porque me parece muy importante, la epigénesis. Todos hemos sido formados en la teoría darwinista de la evolución de las especies. Y es verdad que dio un salto cualitativo muy importante. Pero esa manera de concebir la evolución tan cerrada, tan ciega, que solo evolucionábamos mediante la selección natural de las mutaciones erróneas, normalmente erróneas, de nuestros genes, y que por casualidad una de ellas provocaba el desarrollo de fenotipos que se adaptaban mejor, tal, no podía explicar de manera tan clara la adaptación tan perfecta de las especies a los cambios. Y evidentemente desde hace ya mucho tiempo, pero que nadie les hizo caso, se empezó a desarrollar el concepto de epigénesis. Y hoy ya no hay nadie que lo dude. Más importante que nuestra genética es nuestra epigenética. Y la epigenética es la capacidad de, en la interacción del individuo con el medio, desde que está en el feto, esa interacción provoca, por interacciones químicas y físicas, provoca la activación de unos genes y la no activación de otros. Y estos son los responsables del comportamiento a lo largo de toda la vida.
Es mucho más importante la epigenética que la genética, porque es la que determina qué componentes de los genes se expresan y cuáles no. Fijaros la paradoja. Cuando el cerebro más nos ha permitido acceder a lo más interior del individuo, inmediatamente nos proyecta y nos expulsa hacia afuera para decir, no busquéis en mí dónde están las razones o los factores que determinan el comportamiento, buscarlos en la realidad, porque lo que hace el cerebro es reflejar las condiciones de la realidad a las cuales el individuo se dedica a través de las actividades que experimenta desde que nace. Y la epigénesis dice lo mismo, no busquéis en la genética, buscarlo en la interacción de la realidad con la genética, porque el resultado es la interacción de la realidad con la genética. La interacción física, pero también la interacción psicológica y la interacción social. Y esa es la clave. Y dos consecuencias pedagógicas importantísimas, el optimismo pedagógico y la enorme responsabilidad pedagógica. Todo se puede aprender, todos los niños pueden aprender todo si somos capaces de implicarles en las actividades que les provoquen el desarrollo de las estructuras cerebrales más óptimas. Ese es optimismo, pero es responsabilidad nuestra definir los contextos, las relaciones, las interacciones, las actividades, los programas, las tareas, los procesos en los cuales el individuo se implica y en esa implicación empieza a construir estructuras cerebrales que le permitan la expansión. Primero, conocimiento experiencial. Por tanto, la primera orientación pedagógica es construyamos nuestros programas pedagógicos de la misma manera, basados en la experiencia, no basados en el estudio. El estudio es un instrumento para la experiencia, pero el objetivo es la experiencia real, física, química, psicológica, social, cultural, artística. Esa es la clave. Segunda aportación importantísima de la neurociencia, el conocimiento práctico, el piloto automático. Nadie duda en la actualidad, de toda la investigación neurocientífica, de que al menos el 90% de los mecanismos que utilizamos cuando percibimos, cuando interpretamos, cuando tomamos decisiones, cuando actuamos y cuando evaluamos, permanecen por debajo de la conciencia. No necesitan la conciencia para funcionar. La manera natural de funcionar de nuestro cerebro es construir automatismos. Desde bien pequeñitos construimos automatismos de todo, porque es la manera de ahorrar energía y de provocar eficacia, eficiencia, automatizándolo todo. Y el cerebro todo lo que puede lo automatiza, porque todo lo que automatiza ya no necesita la conciencia y tiene la conciencia libre para poder otear el horizonte y estar atento a las circunstancias de todo tipo. Y los mecanismos automáticos funcionan mecánicamente con muy poca energía sin necesidad de acudir a la conciencia. Al niño pequeño le cuesta mucho aprender a atarse los zapatos y hacer una lazada, pero en cuanto lo aprende, la automatiza. Y está cantando, está pensando, está haciendo otra cosa y está atándose. Fijaros lo que nos cuesta a nosotros conducir, o montar en bici, o nadar. Y sin embargo, una vez que lo aprendemos, lo automatizamos y ya somos capaces de mantener una conversación mientras conducimos o estar pensando en el tráfico, tal. No necesitamos la conciencia. Todo lo que podemos lo automatizamos, pero automatizamos mecanismos cognitivos, habilidades, hábitos, mecanismos afectivos, actitudes, valores, emociones, etc., y responden de manera automática sin necesidad de acudir a la conciencia. Solo cuando no funcionan los automatismos salta el chip de la conciencia para decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues el aparato automático, cognitivo, tan importante, y el emocional, tan importante, tan clave para el desarrollo de todos nosotros, es al mismo tiempo nuestra limitación, nuestra grandeza y nuestra miseria. Porque construimos automatismos
que a lo mejor ya no se adaptan a las exigencias de los años siguientes, de las circunstancias siguientes, de las necesidades siguientes. Y sin embargo seguimos con ello. Quien haya construido esos automatismos potenciadores tiene mucha suerte, pero ¿y quien haya construido automatismos limitantes, restrictivos, incluso tóxicos? ¿Qué ocurre? Que necesita desaprender los automatismos y reconstruirlos por otros automatismos que le permitan la apertura y la potencialidad. Eso ocurre con las creencias, eso ocurre con los hábitos, ocurre con las actitudes, etcétera, etcétera. Tercera aportación clave de la neurociencia. Bueno, la primera consecuencia pedagógica de esta segunda aportación de la neurociencia, del piloto automático, la mochila, etcétera, etcétera, es que interrogarnos, ¿qué hacemos en la escuela trabajando solo las interacciones conscientes? Cuando lo que realmente determina el modo de percibir, de interpretar, de tomar decisiones, de actuar y de valorar, permanece en su gran mayoría por debajo de la conciencia. ¿Cómo somos capaces de ayudar a que los individuos reconstruyan sus pilotos automáticos? No hemos dicho un ejemplo, el piloto automático más maravilloso que tenemos es el lenguaje. Cuesta muchísimo aprenderlo. Pero una vez que lo aprendemos, es un automatismo que utilizamos y no tenemos que pensar en él cuando nos ponemos a comunicar, sino en la finalidad que nos proponemos para comunicar. Bueno, pero así es todo. ¿Qué hacemos en la escuela cuando solo nos preocupamos por las interacciones conscientes, textuales y teóricas del conocimiento declarativo? Claro, un paso más, el conocimiento procedimental que vimos al principio se aloja fundamentalmente en el inconsciente, en el subconsciente, perdón. Y el conocimiento declarativo se aloja fundamentalmente en el consciente. Pero, ¿cuáles son los determinantes de nuestra conducta? ¿Los conocimientos declarativos que somos capaces de verbalizar? ¿O los conocimientos subterráneos que condicionan toda la cocina y la precocina de nuestros modos de pensar, sentir y actuar? Tercera aportación importantísima de la neurociencia, el conocimiento incorporado, la primacía emocional. La perversa metáfora de las computadoras. El cerebro no se parece en nada a una computadora. Es verdad que realiza a veces tareas computacionales, pero muy pocas y de manera muy distinta a como lo hace la computadora. El cerebro es más una instancia emocional que piensa, no una instancia pensante que siente. Lo primero es que siente y después piensa. Y ahí somos deudores de todo el proceso evolutivo. El cerebro reptiliano, más primitivo, que compartimos con los reptiles, también con los mamíferos y por supuesto con toda la especie humana, es el cerebro reptiliano, el hipocampo, la amígdala, etc. Y ahí llegan los estímulos e inmediatamente que llegan los estímulos, antes de llegar a la corteza cerebral, ya provocan respuestas emocionales, positivas o negativas, de huida, de enfrentamiento, de espera, etcétera, etcétera. Antes de que lleguen a la conciencia, ya hemos reaccionado corporalmente y se ha producido una reacción emocional. Por eso muchas veces nos ponemos colorados o nerviosos y todavía no sabemos por qué. Porque milisegundos antes de que desde la amígdala llegue a la corteza cerebral, ya hemos respondido corporalmente. Ese es el conocimiento incorporado, relacionado intensamente con nuestra corporeidad, porque despierta las alarmas fisiológicas de nuestro cerebro y
pone en marcha los mecanismos neuroendocrinos de todo nuestro cuerpo y ya reacciona. Antes, bien, ese estímulo, imaginaros que después llega al cerebro y se convierte en un estímulo cognitivo, pero ese estímulo cognitivo ya está contagiado emocionalmente, positiva, negativa o de forma neutra. Y eso es así, la primacía de las emociones es estructural, es ontogenética y es filogenética. A lo largo de las especies así ha ocurrido. Primero las emociones, después el conocimiento. Pero también ocurre en la ontogénesis del niño o de la niña. Primero las emociones y después está. Pero ocurre también en el individuo adulto. Antes de cualquier estímulo llegue a nuestra corteza cerebral, pasa primero por el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. Y se colorea, se contagia emocionalmente. Primera consecuencia pedagógica que hacemos en la escuela, sin dar la enorme importancia que tiene a los procedimientos emocionales, todo se contagia y se colorea emocionalmente. Si somos capaces de entrar en el individuo desde su apertura emocional, hemos conseguido la mayoría de los propósitos que podemos tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando el individuo entra voluntariamente en una actividad, etcétera, etcétera, vuela el aprendizaje. Por tanto, primacía emocional, la primacía de las emociones, el contagio emocional de la experiencia cognitiva. Pero claro, tenemos cinco emociones básicas: tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa y alegría, de las cuales 4 de ellas nos previenen de la realidad, porque eran las fundamentales para poder garantizar la supervivencia. Entonces son las más potentes en el individuo, en el sentido de que cuando el individuo las necesita, las pone en marcha. Y por eso es tan importante esas emociones preventivas, que son los mecanismos del miedo, las emociones negativas, para poderlas gestionar de manera educativa, de manera positiva en el ser humano. La ira, el asco, el miedo y la tristeza. Y tenemos que trabajarlas, porque ya hay otros que se encargan de trabajarlas. ¿De qué se componen las crisis económicas o las crisis políticas? De inundar de miedo a la población. Y la población, una vez que está inundada de miedo, admite programas políticos o actitudes que nunca las admitiría de otra manera. Pues el desarrollo autónomo de la persona humana y de la democracia compartida implica construir la primacía de las emociones positivas. ¿Cómo trabajarlas para poder desarrollarlas? Este es el conocimiento práctico, el conocimiento experiencial, el conocimiento del piloto automático y el conocimiento emocional. Es un conocimiento muy útil desde el punto de vista funcional, pero muy pobre desde el punto de vista epistemológico. Es decir, se ha construido con las mimbres informativas, experienciales, circunstanciales, que han rodeado la vida de cada uno de nosotros, en un ambiente más o menos pobre, rico, etcétera, etcétera, de nuestra vida familiar, social, escolar, etcétera, etcétera. Es un conocimiento práctico cargado de limitaciones, de contradicciones epistemológicas, de prejuicios, de lagunas, de insuficiencias, de deficiencias. Voy a poner unas cuantas que no me voy a detener, pero estas son naturales en todos nosotros. Son resultado de la investigación que se demuestra en cada uno de nosotros. Ese conocimiento práctico, ese conocimiento subconsciente, ese conocimiento automático, ese conocimiento contagiado emocionalmente incorporado, tiene ilusiones cognitivas permanentes. Exagera lo que sabemos y desprecia lo que ignoramos. Por tanto, es necesario promover el desarrollo de la prudencia, de la humildad y de la consciencia
de la enorme amplitud de la realidad que ignoramos. Primacía de lo familiar. Ese conocimiento es un conocimiento de las primeras impresiones, de la que se aferra a lo conocido, que quiere lo conocido y desprecia lo desconocido, lo que no es familiar. Por eso se crean tan fácilmente los estereotipos y por eso se crean también tan fácilmente los odios a lo ajeno, a lo extraño, etcétera, a la polarización. Porque solo una persona educada, es decir, capaz de revertir y de reconstruir sus mecanismos cognitivos más primitivos, es capaz de afrontar la diversidad, la riqueza, lo extraño, lo ajeno, etc. El racismo es un componente natural del cerebro animal, que se asusta ante lo ajeno, ante lo extraño, ante lo distinto, ante lo que no conoce. Y solo la cultura, la historia, la educación es la que es capaz de superar para promover el proceso de colaboración. El cerebro está preparado para colaborar perfectamente dentro de lo familiar, dentro del conocido, con los grupos gregarios en los que vive, pero para competir con los grupos extraños. Las falacias narrativas, dotarnos de coherencia en los relatos. Ese conocimiento práctico está cuajado de contradicciones, porque uno es el resultado de una experiencia que tuvimos muy positivo y otro es el resultado de una experiencia muy negativa, y pelean entre sí de manera inconsciente. ¿Y qué hace el componente ejecutivo, la conciencia de la corteza cerebral? Construir un relato que dé sensación de identidad a ese conjunto de mini-yoes y de zombies que están cuajando nuestro comportamiento, nuestro conocimiento y nuestros sentimientos inconscientes. Pues bien, nos engañamos a nosotros mismos dotándonos de coherencia de relatos que nos inventamos más para justificar lo que somos que para explicar lo que somos. Y por eso necesitamos que más allá de la naturalidad seamos capaces educativamente de ir construyendo y de deconstruir esos relatos falaces. La invención de la causalidad lineal y simple, dos fenómenos que covarían, que funcionan relativamente uno al lado del otro, inmediatamente les intentamos establecer relaciones causales de causa-efecto. Y uno es la causa para nosotros y otro es el efecto. Y ya está. Y buscamos causalidades simples siempre, intentando buscar la causa de un efecto. La realidad no funciona así. La realidad siempre es un sistema de múltiples elementos y con múltiples factores y múltiples causas que interactúan de tal manera. Por tanto, la causalidad lineal siempre es el reflejo de la simplicidad, y la simplicidad es incapaz de comprender la complejidad humana. Desconsidera la circularidad, la multifactorialidad, etc. El efecto impronta y el efecto halo lo tenemos todos. Ahora podríamos hacer una investigación que se ha repetido muchas veces. La parte derecha de vosotros empezar a hablar sobre la vejez. Y estáis media hora hablando sobre la vejez. La parte izquierda aquí empezar a hablar de la juventud y de lo que son los niños, los jóvenes, etcétera, etcétera. Y ahora digo, bueno, 5 de aquí, por favor, que vayan a la Facultad de Derecho, que está ahí al lado, a buscar tal cosa. Y 5 de aquí que vayan. Los 5 de aquí van más despacio que los 5 de aquí. Una cosa tan arbitraria. ¿Qué tiene que ver que habéis hablado de la vejez y vosotros de la juventud para que ahora se despierten mecanismos de un andar más rápido o un andar más lento? O estáis hablando, por ejemplo, de lo que van en las casas, los pisos, y os movéis en magnitudes de 100.000, 200.000 euros. Y vosotros estáis hablando de lo que vale una zapatilla o lo que vale un café. Y ahora decimos, ¿cuánto vale un micrófono? Y damos un rango entre 100 y 1.000. Vosotros, en el 80% de los casos, vais a dar cifras mayores que vosotros. ¿Qué es? Efecto halo, efecto impronta, relacionado con asociaciones arbitrarias. Esa es la manera de proceder del cerebro, natural.
Y por eso necesitamos reconstruirlo cultural, histórica y educativamente. Y confundir los recuerdos con las experiencias, la imaginación con la realidad. Bueno, no me meto ya en las memorias. Y vamos con el concepto de sabiduría. Ningún viento es favorable para quien carece de rumbo. O todos los vientos son favorables para quien carece de rumbo. Lo importante no es lo que consigues, sino lo que te conviertes. Y esto desemboca en un concepto de aprendizaje. Aprendizaje para mí es la adquisición de recursos, de comprensión y de actuación. Todos. Recursos que adquirimos en la vida cotidiana, de manera espontánea, de manera experiencial, de manera inconsciente o de manera esforzada, de manera consciente, a través del estudio, a través de la investigación. Recursos de comprensión y recursos de actuación, no solo recursos de comprensión. Todo eso lo aprendemos. Y por tanto el aprendizaje siempre nos cambia. No es adquirir un conocimiento de algo externo que lo podemos coger, lo podemos dejar, no. Lo que aprendemos modifica los instrumentos que utilizamos para comprender la realidad, para autoorganizarnos y para intervenir en la realidad. Por tanto, el aprendizaje nos cambia siempre. Lo importante no es lo que consigues, sino cómo te cambia lo que aprendes. ¿En qué te has convertido? Bien, pues, ¿qué es la sabiduría? 5 minutos y acabamos. Me dicen que ya he consumido el tiempo. 5 minutos para concluir con la sabiduría y voy rápido. La sabiduría para mí es la utilización del mejor conocimiento disponible para el gobierno de la propia vida. El gobierno de la propia vida individual, grupal o colectivo. Es la búsqueda del sentido, es utilizar el mejor conocimiento disponible. Y eso implica la necesidad de la metacognición y de la reconstrucción de los mecanismos inconscientes o subconscientes de interpretación. La sabiduría es el pensamiento práctico, no el conocimiento práctico, que hemos visto que era subconsciente, etc. No, el pensamiento práctico es la incorporación del conocimiento práctico, subconsciente, a el desarrollo del pensamiento consciente. Pero no es la sustitución, ni es el rechazo del pensamiento subconsciente. Es la integración del conocimiento subconsciente en el pensamiento. Pero no es un pensamiento teórico, es un pensamiento práctico. Es el pensamiento que utilizamos para comprender, para autoorganizarnos, para cambiarnos y para intervenir. Es lo mismo y tiene 3 ejes básicos. El pensamiento crítico y creativo. Lo que denomina ahora Claxton la neuroplasticidad autodirigida. Es verdad que el cerebro es plástico, pero ahora utilizamos de manera consciente y autodirigida la plasticidad del cerebro para reconstruir y recomponer el conocimiento práctico subconsciente. Y eso significa la crítica, el contraste, la comparación, la pluralidad, el debate y la apertura a la creación. No es tan importante lo que hemos construido, sino lo que nos creemos que somos capaces de construir. El segundo pilar de la sabiduría es la inteligencia emocional, es decir, la inteligencia que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a autoestimarnos y a autorregularnos. ¿Cómo ayudamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a que se conozcan, a que se autoestimen, a que se quieran y a que se autorregulen, a que conozcan su conocimiento práctico, observando su práctica, viendo dónde están las deficiencias, las lagunas y las fortalezas y debilidades de su conocimiento práctico? Y cómo se pueden proyectar, modificando su conocimiento práctico, hacia el pensamiento práctico o hacia la sabiduría. Y la tercera pata es el compromiso moral. Pasar del afecto
a la virtud. Es decir, la necesidad de que el individuo vaya comprendiendo y entendiendo que ahora, para autorregularse su pensamiento práctico, tiene que empezar a discutir, a debatir, a asumir y a formar sus propios criterios morales, sociales, éticos, como individuo, como grupo y como colectividad. Y es un compromiso fundamental de su vida. Tan importantes son las técnicas que ha aprendido, los automatismos que utiliza, etcétera, como el dominio de sus emociones, sentimientos, etcétera, y la construcción del eje ético y moral. Su compromiso ético y social consigo mismo, con las personas que quiere, con las personas que le rodean y con todos los ciudadanos con los que tiene que convivir. Hay un planteamiento de Davison, otro neurocientífico que se ha especializado fundamentalmente en la neurociencia emocional, que plantea que la bondad es el estadio superior de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la bondad, o este compromiso moral y ético que cada uno debe de empezar a construir en grupo, individual, con los demás, etcétera, etcétera, es la clave para entender que la cooperación y las relaciones con los demás es la base de la felicidad sostenible. La competitividad, la lucha, la hostilidad, etcétera, no es la base de la felicidad sostenible. No es sostenible la felicidad en un mundo de hostilidad y de competitividad, sino en la capacidad que tengamos de ir construyendo con los demás las reglas de juego que consideramos que son fundamentales. Pues bien, no entro ya en la inteligencia artificial, que me parece que es el desafío al cual nos vamos a confrontar inmediatamente, y simplemente decir, ese pensamiento práctico, esa sabiduría, es lo que se denomina también las competencias. Las competencias es el pensamiento práctico, son los sistemas de comprensión, de autoorganización y de actuación que debemos desarrollar los seres humanos. Es una orientación holística. Son sistemas que se componen de conocimientos. Sin conocimientos no hay competencias. Por tanto, no hay ninguna contraposición entre conocimientos y competencias. Sin conocimientos no hay competencias, pero las competencias son mucho más que los conocimientos. Habilidades y hábitos. ¿Os acordáis al principio que hablaban de habilidades? Pues las habilidades no son las competencias. Sin habilidades no hay competencias, pero las habilidades son una parte imprescindible de las competencias. Las emociones, las actitudes y los valores, que llamaba Tony Wagner disposiciones subjetivas. La empatía, ¿os acordáis? Las disposiciones son emociones, actitudes y valores. Pues bien, las finalidades de nuestra actuación pedagógica a lo largo de la escuela, de la escolarización, en la universidad, etcétera, en el siglo XXI, es el desarrollo de las competencias como pensamiento práctico o como sabiduría. Sistemas de comprensión, de autoorganización y de intervención que incluyen con la misma intensidad y con el mismo valor conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Y no podemos de ninguna manera prescindir de ninguno de esos componentes, porque estaremos mutilando la personalidad de los aprendices. Bien, las competencias son, dicho de otra manera, o ese pensamiento práctico, o esa sabiduría, un querer y un saber. Un querer triple, perdón, un saber triple. Saber pensar, saber comunicar y saber hacer. En la escuela estamos enseñando a los niños a saber pensar, a saber comunicar y a saber hacer. Y un querer doble, un querer relacionado con las necesidades más primitivas del individuo. Y después,
un querer relacionado con los intereses, expectativas, ilusiones y sueños que componen el proyecto vital de cada uno de los aprendices con los que trabajamos. A mi modo de ver, la tarea fundamental del docente en el siglo XXI es ayudar a los niños y a las niñas a que vayan construyendo su propio proyecto vital, que tiene 3 partes: personal, como personas, profesional y social, como ciudadanos. ¿Cómo les ayudamos a que vayan construyendo su propio proyecto singular, desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores que tengan una orientación que él va descubriendo, va discutiendo, va conformando, va continuando? Pues bien, yo creo que esa es la tarea que tenemos en un mundo tan complejo como saturados de información y rodeados de incertidumbre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel. Coincido con tus palabras al principio de la presentación. Has abierto un camino de reflexiones y desde luego por ese camino tenemos que andar para ese camino de la selva que no se cierre por la maleza. Bueno, a nivel procedimental del Congreso, me parece que en esta sesión no va a poder ser. Tenéis en las carpetas, aparte del programa, una serie de hojitas con objeto de recoger preguntas para los ponentes. Con Ángel vamos a interactuar en el segundo gran sitio que es un congreso, que es la cafetería. Así que os invito a que nos tomemos ahora después un café con Ángel y que las preguntas, por favor, se las formuléis en ese sitio tan importante como es la cafetería. A las 18:30, perdón, a las 18:30 o un poquito, 5 minutos después, tenemos una segunda conferencia. Y para recoger las preguntas que en las sesiones plenarias queréis formular, tenemos a 2 personas de la organización en la sala para recoger dichas preguntas. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Nada más, muchas gracias y mucha suerte, que aprovechéis estos días.